El pasaje de hoy es de Génesis, capítulo 27, versículos 41 al 46. Leámoslo juntos. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo: He aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces, y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: Fastidio tengo de mi vida, a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? En este breve pasaje de la madrugada, descubrimos primero dos cosas. La primera es por qué el corazón de Rebeca se inclinó más hacia su hijo Jacob, y la otra es que nos enfocamos más en el personaje de Esaú. Como se muestra en el versículo 46, parece que a Rebeca no le gustaban en absoluto las dos esposas de Esaú, es decir, sus nueras. Parece que le disgustaban tanto las nueras hititas de la tierra de Canaán, que llegó a decir: Estoy fastidiada de mi vida. Por eso, justifica el envío de Jacob por causa de sus nueras, y dice: No debería la esposa de mi segundo hijo ser de nuestro agrado, de mi agrado. Pero como todos sabemos, es Isaac quien envía a Jacob. Sin embargo, no lo envía sin más, sino que lo envía bendiciéndolo. Al ver estas historias, podríamos pensar que Isaac también sentía lo mismo, o quizás un sentimiento similar, hacia sus nueras. Pero este pasaje, como vimos el domingo pasado, nos muestra a través de la palabra amargura de espíritu, que tanto Isaac como Rebeca tenían pensamientos incorrectos. Sin embargo, creo que una palabra en la que vale la pena centrarse más que en esta es la que se refiere a su hermano Esaú. En realidad, si calculamos el momento en que nacieron Esaú y Jacob, no hay mucha diferencia de tiempo. Siendo hermanos gemelos, se les podría llamar simplemente hermanos, y aunque se diga que uno es el mayor y el otro el menor, la diferencia no es grande. Pero el pasaje de hoy distingue claramente entre el hijo mayor y el hermano menor, o hijo pequeño. Al no decir simplemente Esaú y Jacob, sino enfatizar hijo mayor e hijo pequeño, pensé que podría haber una razón para destacar que Esaú era el hermano mayor y Jacob el menor, y así me centré en Esaú. En la quietud de esta madrugada, experimentaremos la ira y la frustración de un ser humano llamado Esaú, y también encontraremos la asombrosa providencia de Dios escondida en su interior. El pasaje no trata simplemente del conflicto entre hermanos y la ira de Esaú, sino que muestra el choque entre los planes humanos y la voluntad de Dios. Y pensé que este podría ser un tiempo para reflexionar sobre cómo debe dibujarse cada día de nuestra propia vida, y para revisar y planificar cómo ha sido nuestro camino de fe hasta ahora. Quiero que imaginemos por un momento la ira que Esaú sentía hacia su hermano menor, Jacob. Él, que era el primogénito desde su nacimiento, y que recibía abundantemente el amor de su padre, fue despojado de muchas cosas por su hermano. Y en el pasaje de hoy, vemos cómo se le arrebata por completo la bendición que debía recibir de su padre. Pero como Esaú dijo en el pasaje de ayer, no fue solo esta vez, y vemos que dice: Mi hermano me engañó, y me quitó también mi primogenitura. Él, furioso, dice que debe matarlo, pero no lo dice sin más, sino que añade una condición. Es la parte donde dice: Llegarán los días de luto por mi padre, entonces yo mataré a mi hermano Jacob. Al ver esta actitud, quiero que veamos en Esaú un ser humano que parece algo perfecto, nuestra propia imagen, que no podemos sino ser débiles ante la elección de Dios. La razón por la que Esaú no dice: Estoy enojado, así que mataré a mi hermano, sino que antepone la frase: Llegarán los días de luto por mi padre, nos muestra un aspecto extraordinario de Esaú. Esaú no era una persona que expresara su ira incondicionalmente solo porque estaba enojado.
Era una persona que sabía controlar su ira, incluso cuando estaba furioso. Aquí, cuando leemos en nuestra Biblia, llegarán los días de luto por mi padre, podríamos pensar que como el tiempo está cerca, no hay problema en que lo mate ahora mismo. Pero si examinamos detenidamente el texto original y otras traducciones, hay un orden cronológico. Es que matará a su hermano después de que pasen los días de luto por su padre. ¿Qué significa esto? Significa que después de que su padre muera y termine el período de duelo, matará a su hermano. Ahora mismo, Rebeca está haciendo que Jacob huya, porque cree que el hermano mayor matará al menor de inmediato, pero en las palabras de Esaú hay un orden. Es después de la muerte de su padre. Matará a su hermano después de celebrar todo el funeral de su padre. ¿Qué significa esto? Significa que, por muy enojado que esté, no puede ser un mal hijo para su padre. Parece que Esaú tenía claramente en su corazón el pensamiento de, por muy enojado que esté, y por mucho que quiera matar a mi hermano, ¿cómo puedo, como hermano mayor, matar a mi hermano mientras mi padre vive? Al ver estas palabras, empecé a examinar detenidamente la figura de Esaú en la Biblia, desde la primogenitura, preguntándome qué clase de persona era realmente. Comúnmente, podemos pensar en Esaú como una persona imprudente. Podríamos pensar que menospreció su primogenitura y se la vendió fácilmente a su hermano Jacob diciendo, «Tengo hambre». Sin embargo, la Biblia lo describe primero como un diestro cazador. ¿Qué significa esto? Un cazador diestro, para aquellos que vivían una vida nómada en esa época, era una persona con una excelente capacidad de supervivencia, que sabía juzgar la realidad con precisión y que tenía una gran capacidad de ejecución. Es decir, nos dice que Esaú era un hombre adaptado a su tiempo. Pero cuando Esaú vendió su primogenitura, al principio lo examiné pensando que quizás la consideraba un poco menos importante que otras cosas, pero todas las Biblias dicen lo mismo. Describen a Esaú como un personaje que realmente menospreció la primogenitura en sí, y el texto original también lo afirma claramente. Y al volver a examinar a Esaú, empecé a verlo como una persona que, en una situación de inanición, al volver de la caza y sentirse a punto de morir, valoraba más el beneficio real que tenía ante sus ojos. No era una persona que valorara el honor. Parecía una persona pragmática, que valoraba el beneficio inmediato, lo práctico, lo que comúnmente llamamos pragmatismo. Empezando a verlo desde esa perspectiva, examiné uno por uno los actos de Esaú. La edad a la que Esaú se casó fue de 40 años, pero hay otra persona que se casó a los 40 años. ¿Quién sería? Su padre, Isaac. Isaac también se casó a los 40, y Esaú también se casó a los 40. Sin embargo, hay una clara diferencia entre el matrimonio de Isaac a los 40 y el de Esaú a los 40. ¿Cuál es? Para el matrimonio de Isaac, su padre envió a su siervo más preciado hasta la lejana Harán, diciéndole, «Tráeme una esposa». Pero vemos que, aunque Esaú tenía 40 años, su padre no había tomado ninguna medida respecto a su matrimonio. ¿Cómo lo vemos? Jacob tampoco se había casado, y la forma en que Rebeca convence a Isaac para enviar a Jacob a la casa de Labán es precisamente usando la palabra matrimonio. Al ver a Isaac ceder ante el tema del matrimonio, podemos suponer que pensaba, «Ah, ha llegado el momento de que mi hijo se case y no he hecho nada». Y por eso, escucha dócilmente las palabras de su esposa. En esa situación de matrimonio, la decisión de Esaú de casarse con las hititas, aunque podríamos pensar que simplemente se casó por impulso con alguien que vivía cerca y que le gustaba, si consideramos la situación familiar que Esaú había experimentado, podemos suponer que no fue una decisión impulsiva. ¿A qué me refiero? El incidente que ocurrió antes del matrimonio de Esaú fue la situación en la que Isaac estableció una relación contractual con Abimelec. Pero la situación anterior a esa fue la experiencia de que, después de la muerte de su padre, mientras Isaac residía en Gerar, cada vez que cavaba un pozo, los filisteos y la gente de la región venían y lo tapaban. Pero vemos a través de la palabra que su padre no protestó abiertamente, sino que simplemente se fue para construir otro pozo, y se fue de nuevo para construir otro pozo. Cuando vemos esto en la palabra, podríamos evaluar a Isaac simplemente como una persona que evitaba los conflictos y confiaba en Dios. Pero, ¿cómo sería la perspectiva del hijo que lo veía?
¿Cuál sería el sentir de Esaú al ver la imagen de un padre impotente que huía, y que veía los conflictos entre su padre y la gente de la región, incluso en lugares donde debería haber reclamado sus derechos? Y Esaú ya no era un niño. Tenía casi 40 años, era un adulto. Probablemente pensó que, como hijo mayor, debía tomar una decisión y actuar por el bien de su familia. Pero, ¿cuál era el mejor método en esa época? Era el matrimonio estratégico. Al casarse con las mujeres que vivían en esa región, quizás Esaú pensó primero en su familia. El matrimonio estratégico, común en esa época, entre tribus, era un pacto de no agresión mutua. Confiar a tu hija significaba también la promesa de que nosotros también nos responsabilizaríamos de la seguridad de tu hija. Si miramos nuestra historia pasada, sabremos bien que el contrato más vinculante era el matrimonio. Esaú, a través del matrimonio, mostró su esfuerzo por resolver de alguna manera la relación conflictiva entre su padre y los extranjeros. Al ver estas actitudes, podemos ver también en Esaú la imagen de un hijo mayor, un hermano, que realmente se preocupaba por su familia. La figura de Esaú no se detiene ahí. Sabemos que cuando Esaú y Jacob se reconciliaron, el número de hombres que trajo consigo era de 400. Pero ese número, 400, era mayor que los 318 que su abuelo Abraham llevó a la batalla de los 4 reyes. Que Esaú pudiera movilizar a 400 personas a la vez, nos muestra que, después de un tiempo, era un hombre con un liderazgo que superaba al de su abuelo. Esaú no era simplemente una persona imprudente o fácil de subestimar. Era una persona capaz de liderar a mucha gente, y que podía ejercer una considerable influencia en la región. No podemos pensar que la vida de Esaú fue menos próspera que la de Jacob. ¿Por qué? Porque después de que Jacob se fue, toda la fortuna de su padre probablemente pasó a Esaú. Jacob no recibió nada de la fortuna de su padre, pero Esaú, el hijo que se quedó, poseía la riqueza de su padre, que se había convertido en un hombre acaudalado, y podía liderar a mucha gente. Y a diferencia de Jacob, Esaú era también una persona que tenía relaciones familiares, una especie de pacto de sangre, con la gente de la región. Podemos ver el significado de esa relación contractual a través del pacto entre Isaac y Abimelec. Abraham y Abimelec habían hecho un pacto primero, pero Abimelec se olvidó por completo de ese pacto y le dijo a Isaac: «Vete». Y solo después de ver que Dios estaba con Isaac, Abimelec volvió para hacer un pacto, es decir, era un pacto de esa generación. Pero Esaú era una persona que estableció una relación familiar al casarse en esa generación. Con el tiempo, cuando naciera la descendencia de Esaú, se convertirían en los nietos de esos extranjeros, y esa relación familiar no podría romperse fácilmente. Podemos ver aún más claramente la solidez de esa relación familiar cuando Jacob regresó a su tierra natal y su hija Dina fue ultrajada por el hijo del jefe de los heveos que vivían en esa región. Como bien sabemos, recordamos el incidente en el que Simeón y Leví, usando una estratagema, mataron a todos los hombres de la ciudad donde vivían los heveos y la saquearon. Pero en Génesis capítulo 34, vemos que el terror de Dios cayó sobre las ciudades vecinas y no persiguieron a Jacob y no lo atacaron. Sin embargo, antes de eso, vemos a Jacob preocupado y temeroso de que las otras tribus se unieran y lo atacaran. ¿Qué significa esto? Significa que la situación era tal, que era natural que lo atacaran. Pero, ¿por qué medio hizo Dios que los vecinos de Jacob le temieran? En el pasaje de hoy, en el versículo 46, Rebeca habla de las hijas de los hititas. Pero si pasamos al capítulo 37, que habla de la genealogía de Esaú, y a los capítulos siguientes, vemos que una de las esposas de Esaú es Hebea. Se dice que era hija de un hitita, e hija de un heveo. Viendo esto, quizás la existencia de Esaú, el hermano de Jacob, fue una de las condiciones suficientes para que Dios infundiera temor de Jacob en sus vecinos. Al ir a atacar a Jacob, resulta que es el hermano de Esaú. Esaú, que podía liderar a 400 personas en una batalla, un ejército capaz de ganar más de los 318 de Abraham. Y no era un Esaú que vivía como un simple extranjero en la tierra de Canaán, sino un Esaú que tenía relaciones familiares con varios pueblos de la región. Probablemente se dieron cuenta de que,
si atacamos a Jacob, Esaú se moverá, y si Esaú se mueve, las otras tribus emparentadas con él también se moverán, así que no podemos atacar a Jacob a la ligera. Este hombre, Esaú, aunque podríamos pensar en él simplemente como una persona imprudente, alguien que no fue elegido por Dios y por lo tanto es mediocre. El matrimonio estratégico que Esaú contrajo mucho antes de conocer a Jacob podría haber sido también un medio que Dios usó para proteger a su hermano menor, Jacob. Esaú también fue un personaje que mostró piedad filial a su padre hasta el final. Cuando se dio cuenta de que su padre y su madre estaban preocupados por sus dos esposas, Esaú también se casó con la hija de Ismael. Como Esaú dijo: «Hoy aquí llegarán los días de luto por mi padre». Pero al casarse una vez más, vemos también en el texto bíblico su esfuerzo por consolar a su padre de alguna manera. Y cuando Jacob y Esaú se encontraron, se reconciliaron. Pero cuando Dios los reconcilió, debió de usar a alguien. ¿A quién habría usado? Usó el carácter de Esaú. Cuando Jacob intentaba de alguna manera congraciarse con su hermano, vemos en Esaú la actitud de perdonar y ser magnánimo con su hermano menor. Cuando Esaú se encontró con Jacob, vemos que lo abrazó, lo besó y lloró. Nos alegramos de ver al hermano menor, aunque pensábamos: Jacob, con 400 hombres, parece que viene a matarme. Pero en cambio, Esaú, al ver a Jacob, le dice: «Hermano mío». Durante ese largo tiempo, quizás la herida se había curado. Y vemos que rechaza hasta el final los regalos que su hermano Jacob le ofrece. «Ya tengo mucho, lo tuyo, quédatelo». «Oye, ¿cómo va a recibir el hermano mayor algo del menor? Llévatelo, llévatelo», dice. Y solo cuando Jacob insiste, acepta los regalos. Esa es la imagen del hermano mayor que vemos. Después de eso, en el capítulo 35, aparece la escena del funeral de Isaac. Si Esaú hubiera decidido matar a su hermano, podría haberlo hecho en cualquier momento. Sabía dónde estaba, y podría haber enviado gente, o haber ido él mismo en secreto a matarlo. Pero después de decir: «Cuando llegue el momento del funeral de Isaac», después del funeral, Esaú no se mueve. No hay ni una sola historia de cómo actuó Esaú durante todo ese largo tiempo. Esaú simplemente vivió fielmente su vida, como un pragmático que perseguía el beneficio inmediato, como mencioné antes. Viviendo así fielmente, acumuló riquezas, se convirtió en una persona capaz de liderar a mucha gente, y no le faltó nada. Después del duelo por su padre, su siguiente acción me sorprendió aún más. Como la tierra donde vivían su padre era demasiado pequeña para Esaú y Jacob juntos, la acción de Esaú fue mudarse él mismo a la región del monte Seir. ¿Dónde hemos visto una situación similar? En la situación en que Abraham y Lot, al tener demasiadas posesiones para vivir en un solo lugar, Abraham le habla primero a Lot y le dice: «Yo iré en la dirección opuesta a la tuya». ¿Es fácil mudarse? La casa en la que vivía antes no era muy grande, pero al mudarme, no era para tanto como para llamar a una empresa de mudanzas, así que con una camioneta, el coche de la iglesia y el de mi padre, llamé a toda mi familia, y aún así, esa pequeña mudanza fue muy difícil. Pero, ¿habría sido fácil la migración de toda una casa de más de 400 personas a la vez? Sin embargo, el hermano mayor, Esaú, le dice a Jacob: «Tú vive en la tierra natal de nuestro padre, yo me mudaré». Y se muda al monte Seir. Pero al ir al monte Seir, aunque solo dice «me mudé», ya había gente viviendo en Seir. Esaú expulsa a los que vivían en esa tierra y se establece allí. Y la historia de ese establecimiento se registra en el Génesis, diciendo: «Antes de que se estableciera Israel». Aquí hay algo que recordar. La historia del Génesis, la historia de Jacob y Esaú, no fue escrita en la época de Jacob y Esaú, sino unos 500 años después, por Moisés, durante el viaje del Éxodo, para que el pueblo de Israel la recordara. En Deuteronomio capítulo 2, Dios le dice a Israel que nunca le ha dado la tierra donde vive el pueblo de Esaú, Edom, así que no entrarás en esa tierra por ningún motivo. Si necesitas algo de ellos, cómpralo con dinero, bebe comprando, dice. Dios no es solo el Dios de Jacob, Dios también era el Dios de Esaú. ¿Por qué Moisés dejó esta historia?
mostrando que Esaú no fue en absoluto un mal hermano para Jacob. Pienso que había una historia que quería dejar al pueblo de Israel. ¿Cuál sería? Que la elección de Dios fue Jacob. Que aunque Esaú era un hombre perfecto, que podía ser considerado excelente en su época, y que nunca actuó de manera deficiente hacia su hermano, la elección de Dios fue Jacob, y fuimos nosotros, Israel. Dios no nos elige por nuestra perfección. Dios nos elige incluso en nuestra situación deficiente. Dios no nos dice que seamos personas perfectas, sino que seáis personas que confían en Dios. En Malaquías hay una palabra donde Dios dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Si hubiera algo digno de amor, quizás habría sido más digno de amor el más capaz, Esaú. Pero Dios amó al más débil, y con más defectos, Jacob, y estuvo con él en su vida. Si hay una diferencia entre Esaú y Jacob, es que su anhelo por Dios era muy diferente. Esaú, viviendo una vida perfecta y tranquila, no muestra ningún contenido de anhelo por Dios, pero Jacob, en cada una de sus historias, muestra un anhelo muy grande por Dios. Por supuesto, se podría decir que fue por sus propias faltas, pero vemos a Jacob esforzándose de alguna manera por recibir la bendición de Dios, por vivir en la gracia de Dios. El derecho de primogenitura sería uno de ellos, la bendición del padre otro, y su lucha con Dios en Peniel también sería un ejemplo. La elección recibida de Dios quizás no sea la comodidad. La gracia y la elección recibidas de Dios pueden hablar de responsabilidad, misión y un cambio de vida correspondiente. Jacob cambia lentamente. Vemos la historia de cómo se convirtió en la persona que Dios quería. En lugar de tratar de ser una persona perfecta, me gustaría poder ser una persona que confía en Dios. Y por otro lado, me gustaría poder ser una persona más anhelante por Dios. En esta madrugada, a pesar del calor y de haber dormido mal la noche anterior, al venir a adorar a Dios en este culto matutino, todos tenemos ese anhelo. Hoy, con ese anhelo, me gustaría que pudiéramos ser personas según el corazón de Dios. Si Esaú hubiera tenido ese anhelo de buscar a Dios, quizás se habría escrito sobre él de otra manera. Si Jacob hubiera tenido los rasgos humanos que tenía Esaú, quizás se habría escrito sobre él de otra manera en la Biblia. Pero Dios, al darnos su gracia, siempre nos dice que vivamos una vida digna de esa gracia. Al dejar la historia de Esaú y la de Jacob, ¿no nos estará Dios hablando de su gracia y de la vida digna de esa gracia de la misma manera? Espero y bendigo que todos nosotros, los creyentes reunidos aquí hoy, en lugar de exigir la perfección de los demás o de esforzarnos por ser perfectos ante Dios, nos convirtamos en personas que puedan confiar en Dios y que al ver las deficiencias de los demás, veamos la gracia de Dios que se les da en medio de esas deficiencias y los acojamos, los recibamos con hospitalidad en este lugar.